Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de la Coca-Cola. Tengo dos, no una, dos. Les doy la bienvenida y las gracias por el apoyo que le están dando a este esfuerzo de conocer a nuestras personalidades y a nuestras celebridades y a gente que tiene cosas interesantes que decir. Y hoy me acompaña una persona muy importante en dos mundos. Bueno, por lo menos en dos mundos, ¿verdad? Los dos que yo conozco. Hiram Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Mundo jurídico y mundo literario. Yo no sé si tú sabes que mi abuelo fue alcalde de tu pueblo. Un apellido Roca. Ignacio Roca Bacó. Sí, son dos apellidos clásicos de Yauco. Correcto, pues ese fue mi abuelo. Fue alcalde, fue representante primero y después alcalde, era republicano, de los malos. Y luego fue empresario industrial e hizo la fábrica Royal Borinquen, que eran las galletas, Royal Borinquen Soda. y las pastas Excelsior. Sí. Así que yo no me hago llamar yaucano porque en realidad nunca viví en Yauco y sí tengo recuerdos de chiquito ir a visitar al abuelo que sí vivía allí. Recuerdos gratos. Pero tiene sangre yaucana. De eso para no hay los duda. yaucanos eso es lo importante. ¿Tú te criaste en Yauco? Sí, hasta toda la vida, hasta que vine a estudiar a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra a los 17 años. O sea que tú eres yaucano full. Soy yaucano, sí, de pura cepa. ¿Y vienes a estudiar qué? ¿Bachillerato en qué? Yo hice un bachillerato en ciencias políticas con mira, porque había hecho la pregunta de qué se estudiaba antes de uno ser abogado y me dijeron, estudia ciencias políticas, que yo no sabía lo que era, pero me metí y estudié ciencias políticas. Por tu contestación debo concluir que tú sí querías ser abogado. Desde que yo estaba en el grado 11 de escuela superior, ¿Por qué? Yo decidí que quería ser abogado. Yo tenía una maestra, Mrs. María Luisa Rodríguez, que era maestra de, probablemente ya cuando tú estás en la high ya los han eliminado, pero había, cuando yo estudiaba, aquel secretario Quintero Alfaro, Ajá. desarrolló un programa que entonces le llamaban el programa de grupos especiales, que eran especiales no porque sufrían de algún tipo de retraso, sino por todo lo contrario, porque ellos escogían los más avanzados y entonces le daban clases distintas con maestros distintos. Había un profesor de la universidad en esos grupos. A nosotros nos tocó al poeta Francisco Yush Mora, que era profesor de la Universidad Católica. Que también yo creo que era de Yauco, ¿no? Que es de Yauco, sí. Sí, el poeta nacional, pero yaucano también. Y entonces en ese grupo había una clase que se llamaba seminario, que era en donde nosotros teníamos que defender puntos de vista en una discusión franca. Unos defendían un punto y otros defendían otro. Y entonces también se estudiaba, y a mí descubrí que me gustaba eso, ¿verdad? De polemizar. Pero tu papá no era abogado. No, mi papá era un vendedor de una tienda del comercio en Yauco, era un dependiente. Él lo que tuvo fue 8º grado, y mi mamá 5º grado, en un campo de Yauco. O sea, que tú eres de una familia con limitaciones educativas. Sí, mi abuelo mantuvo a mi papá y a sus hermanos vendiendo carbón. Viajaba del barrio Collores de Yauco a Ensenada de Guánica, haciendo de la 2 viajes a la semana. La costa. Sí, correcto. Y entonces, un día se empezó a discutir la obra Antígona y había una discusión sobre qué era lo más importante, si obedecer las leyes del rey o las leyes morales, porque a Antígona le habían prohibido enterrar a su hermano, el rey, su tío, le habían prohibido eso. Y entonces termina la discusión aquella, y yo realmente no sabía finalmente qué había que concluir, y le pregunto a la maestra, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta a esto? Y ella me dice, tú deberías estudiar Derecho, porque eso te va a ayudar a contestar esa pregunta. ¿Conocías algún abogado allí en el barrio? Conocí en Yauco sí, porque yo de hecho lo había tenido. Después de eso lo tuve que ir a entrevistar a Julio Irving Rodríguez Torres. Pues me estás hablando de palabras mayores. Sí, y también conocía a otro abogado que tenía oficina en Yauco, que era Luis Negrón López.
que era senador y después fue Correcto. candidato a gobernación. O sea que yo tenía una referencia, O sea, que bueno, había un modelo. y tenía a Jorge Díaz Cruz, que después llegó al Tribunal Supremo, que yo tenía que pasar frente a su oficina y su casa, porque era en el mismo sitio todos los días, para ir de mi casa en la Cuesta de los Judíos, número 8, a la escuela Luis Muñoz Rivera de Yauco. Yo estudié en escuela pública todo el tiempo. De modo que yo tenía a Jorge Díaz Cruz, O sea, que tenías modelo. tenía esos 3 modelos. Bueno, ¿y qué 3 modelos? Sí. Ven acá, ¿esto es qué año? ¿Qué año es que tú llegas a Yo Río llego Piedras? a Río Piedra en el año 68, 68. 6'8". ¿Y qué hace o cómo se enfrenta un jibarito? Y lo digo con cariño lo de jibarito, Sí. pero un jibarito bien educado, pero de Yauco. Con el año 68 en cualquier ciudad, tal vez Puerto Rico fue 69, pero con la ebullición y el revolú y el reguero de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, para mí fue todavía un poco más difícil, porque cuando yo llego a la universidad a estudiar, yo era simpatizante, no votaba todavía, pero mi voto pretendido de haber tenido derecho al voto hubiera sido por el Partido Nuevo Progresista, Anda. porque en mi familia, mis padres habían sido primero populares, después se hicieron del PAC, porque yo en una familia católica, pero bien, bien católica, que pasaron al PAC. Eso fue el Partido- 60. En el Partido de 60 Acción Cristiana. y en el 64, Partido de Acción Cristiana. Y entonces yo escuchaba las conversaciones de mi papá y mi mamá diciendo que Muñoz Marín no quería que se enseñara religión en las escuelas, entonces que por esa razón ellos no volvían al Partido Popular. Y en el 68 ellos Pero ahí se funda el ya PNP. eran el PNP y se hacen entonces afiliados del PNP. Y como cuando uno vive en la casa, uno tiende a hacer lo mismo que son sus Claro, padres. sí, sí. Pues yo dije, bueno, pues eso es lo que yo lo que yo Y soy. tú llegaste a la Yupi del 68 diciendo que que eras yo era PNP. PNP. Eso Oye, me duró, sobreviviste. eso me duró un año. Yo fui con Antonia Martínez Lagares, que para descanse, y su hermana ese septiembre, inmediatamente al mes siguiente yo llegar a Río Piedra, acompañarlas al centenario del Grito de Lares, y ya desde allí A Lares, Ajá. sí, yo estuve en el centenario del Grito de Lares. Y entonces desde allí en adelante que yo me empecé a relacionar con muchachos serios, independentistas, algunos eran de la FUPI, pero la mayoría no. Y como en el caso de Antonia, que era simpatizante del PIP, porque su familia era del PIP. Y así que aquello me duró a mí, lo de ser PNP me duró a mí como un año. Has dado dos datos que me obligan a empezar a hilvanar aquí esto tipo García Márquez. La Cuesta de los Judíos y Antonia. Ambos relacionados con tu obra literaria. Sí. Él también, y no hemos dicho todavía que fue juez, que tiene una carrera prestigiosísima dentro de la judicatura desde el punto de vista administrativo, político y de ejecución en sala. Pero también, ¿cuántos libros ya tú llevas? Yo llevo publicados 11 y en la mesa del artista gráfica está el número 12. Pero esto es en ¿cuántos años? ¿En 8 años? El primero de estos que yo publiqué fue en el 2008, así que estamos hablando del 2008 hacia acá. Por eso, son 10, 15 años. Sí, algunos de ellos, por ejemplo, el libro que yo escribí que se llama Raymond Dalmau, From Harlem a Puerto Rico, yo lo escribí para Raymond Dalmau a base de entrevistas que yo le hice, aunque todo es escrito por mí, pero está escrito en primera persona, Sí, como si fuera él el que lo escribía. Lo que se llama ghostwriting, ¿no? No es tan ghostwriting porque aparece mi nombre en la portada, dice Raymond Dalmau Pérez con Irán Sánchez Sí, Martínez. por eso, pero Sí. que se entiende que tú estás en un apoyo. Yo lo que hacía era prestándole mi pluma a las historias que él me contaba. Y entonces este número 12, que no está publicado todavía, es igual. ¿Y de quién es? ¿Sí se puede es saber? una historia, sí. Es un profesor del Colegio de Mayagüez que a los 39 años creo que era, sale a pescar con su papá al islote de Secheo.
el fin de semana del Día del Trabajo, 5 de septiembre del 88, y entonces deciden luego estar toda la mañana y hasta las 2 de la tarde pescando, pero en la parte que da hacia Mona, hacia República Dominicana, cuando regresan, que le dan la vuelta al islote, descubren que no tienen hacia dónde ir porque la bruma, lo que yo me imagino que es lo que hoy llamamos el polvo del Sahara, la bruma les había hecho desaparecer la costa. Así que el papá de él, que era un hombre de 50 y pico de años. Y me imagino que está un botecito de pesca. 18 pies de eslora. Por eso, aquí, sí, aquí no hay motor, GPS, no, aquí no hay... un bote con un motor de 10 caballos de fuerza. Y entonces el papá le dice, bueno, vamos a navegar, el sol dándonos en la espalda, vamos a navegar, que allí debemos llegar otra vez a Añasco. Ellos habían salido a Añasco, debemos llegar a Añasco, a Rincón, y empiezan, y un viaje de 1 hora, ya iban 3 horas navegando. Pues si te equivocas un poquito para el norte, pues... y eso fue lo que pasó, yo creo, al fin y al cabo, que la corriente era tan fuerte que ellos creían que estaban yendo hacia Añasco cuando realmente iban en esa dirección, pero alejándose. Y entonces a las 5 de la tarde apagan motor, deciden vamos a esperar que anochezca, que por el reflejo de las luces en la costa debemos saber dónde queda entonces la costa, pero llegó la noche y no se veía nada. Así que el libro, el resto del libro, luego de contar esto, ¿verdad?, que se cuenta en el libro, el resto del libro cuenta cómo fue la estadía de ellos en alta mar, a la deriva, sin saber para dónde iba, sin nada que comer y solamente con 2 litros de agua para ese tiempo. Estuvieron 6 días perdidos. Y ese es el libro que va a salir, que se llama 6 días a la deriva. Vamos a la pausa. Con Jack Allison, ese es Sánchez Martínez. Ese es el autor. El autor, Jack Allison. Jack Allison, que fue director de la Autoridad de Carretera bajo Sila Calderón. Ok. Y obviamente sabemos que por lo menos Jack no murió. No, Vamos no a la murió. pausa y regresamos. Sí. Continuamos en Palante Boricua, gracias a Claro de Puerto Rico y a Coca-Cola. Y estamos con Hiram Sánchez, el juez Hiram Sánchez, aunque ya está retirado, pero siempre yo mantengo los títulos, aunque esté retirado. Y un prolífico escritor. Hablamos ya del... Fíjese cómo son las cosas. Acabamos de hablar del libro que usted no puede comprar. Eso es así. Enero, febrero. Enero, febrero. Sí, Okay. bueno. Pero interesantísimo. Sí. O sea que ese es otro thriller más. Otro thriller, sí. Porque que tenemos aquí, que es el más reciente, hay 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes. Antes de hablar del libro, háblame de tu carrera judicial, porque creo que este libro está... Sí, hay está una imbricación ahí que sí, no podemos sí. evitarla. ¿Cómo yo, tú estudiaste bachillerato, estudiaste yo Derecho en la UPI? Yo estudié Derecho en la UPI, voy a trabajar a servicios legales a Filadelfia, estuve 6 meses. ¿A Filadelfia? Filadelfia, Community Legal Services. ¿Pero y por qué Centella? Porque vinieron a hacer entrevistas a estudiantes de Derecho, porque iban a cubrir 2 plazas con abogados que supieran hablar español e inglés. ¿Y me dieron una a mí. ¿Y el Speaking English tuyo dónde había salido? ¿De Bueno, Yauco? de la Abel Nazario, el mismo que tiene Abel Nazario, mi alcalde. Goletation School of English. Ese mismo. Ok, ¿y te fuiste para Filadelfia? Me fui a Filadelfia. Oye, pero caripelado, porque Sí. no solamente hablar inglés, es a postular en un tribunal. En ese momento yo no había aprobado la reválida y el puesto se llamaba, mientras llegaban los resultados de la reválida, se llamaba Law Clerk. Ajá. Pero era con el entendido de que tan pronto me llegara el resultado y lo aprobaba, iba a pasar a ser Staff Attorney, abogado de línea, lo que son aquí los abogados con licencia. Pero habías tomado la reválida y te fuiste Y después de tomar la reválida. Terminé la reválida el jueves y me monté un avión el sábado. Dejé a mi esposa y mi esposa me ¿Ya estabas siguió. casado? Sí, ya estaba casado. Esto es 76, por ahí. 75. 75. Me voy, entonces ya en enero ya yo no podía más con el frío. Eso te iba a decir que en esta época que estamos, en este weekend, esto se grabó hace un par de semanas, está haciendo un frío allí, pero de verdad. Sí, sí. Bueno, para que tengan una idea de otras jibaradas de allá de Yauco,
La primera salida mía a la nieve fue con unos zapatos de suela, de cuero, de suela de cuero, de lo que yo usaba en la calle. Y allí mismo visité el suelo inmediatamente. El primer nalgazo lo cogiste allí. Y yo dije, esto no es para mí. El hijo de Don Chalo no nació para vivir entre la nieve, así que regreso a Puerto Rico, fui a Yauco, mi pueblo, tratando de establecer una práctica en Yauco, pero estuviste el año completo. No, estuve como 5 o 6 meses. Llegó mayo y tú dijiste, sí, ya, por ahí viene otro invierno, nos vemos. Sí, y entonces estuve en Yauco, pero en Yauco estuve 6 meses y me fui por otra razón, que es que mi esposa, a pesar de que es un pueblo más pequeño que Yauco, que es Quebradilla, ya había hecho lo mismo que yo, había venido a estudiar a Río Piedra y estaba muy habituada, ¿verdad?, a la vida universitaria, a la vida de pueblo más grande que Quebradilla. A la capital. A la capital, y dijo, a mí me gustaría que volviéramos a San Juan a vivir. Entonces yo vine a trabajar un año y pico con el licenciado Pedro Otero Fernández, hermano de la doctora Mercedes Otero, que fue directora de corrección. Por mucho, sí, la dama de blanco. Sí, y entonces después de eso intenté mantenerme viviendo en San Juan, pero tener práctica en un pueblo pequeño, y abrí una oficina en Río Grande. Esa me duró 4 meses, un domingo leyendo el San Juan Star. Veo que hay un puesto de oficial jurídico en el Instituto de Estudios Judiciales, que en ese momento dirigían Jaime Fuster, director, y Pedro Ortiz Álvarez, subdirector. Había 6 plazas, solicité, me dieron una de ellas. A los 6 meses, Miguel Jiménez Muñoz, que era el secretario de Justicia, le suspendió los fondos federales al proyecto. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba, pero yo tuve la suerte de que en ese momento estaban reclutando 2 abogados para el secretariado de la Conferencia Judicial, que es la que le da apoyo a los jueces en Puerto Rico y revisa las reglas de procedimiento civil, criminal y evidencia. Y el juez presidente José Trias Monge me dio una de las plazas a mí. Así que yo me fui al Tribunal Supremo a trabajar, y estuve allí trabajando en el Tribunal Supremo 7 años hasta que... O sea, ahí duraste. Sí, ahí duré. Porque he visto que esto, mira... Sí, en el Tribunal Supremo yo fui asesor del secretariado. ¿Ahí fue que coincidiste con Díaz Olivo? Sí, porque Díaz Olivo era oficial jurídico de Trías, y yo era en ese momento no estoy seguro si era el compilador y publicista de jurisprudencia del tribunal, que publicaba los DPR, sino que además, estando en esa misma posición, se creó por primera vez el puesto de director ejecutivo de la Junta Examinadora de aspirante al ejercicio de la abogacía. Y entonces me dieron esa plaza, así que yo la ejercí hasta el 85, que entonces el gobernador Rafael Hernández Colón me invitó a que me uniera a su cuerpo de ayudantes como asesor en el área de seguridad pública, comúnmente conocida así, pero el puesto como se llamaba era administración de la justicia y protección al ciudadano. Liaison con la policía, con Guardia Nacional, justicia, corrección, defensa civil, como se llamaba entonces, etcétera. O sea, que tuviste una experiencia política más... Pero fíjate, eso me pregunta la gente, yo digo, a mí nunca me invitaron a un meeting político, además de que yo... No, pero lo que quise decir es que desde el tribunal, pues, está bastante, es más una cuestión administrativa. En Fortaleza se está poniendo en vigor la política pública de la persona electa para dirigir el país. Bueno, como ellos sabían, porque la Chief of Staff, que luego se convirtió en el puesto de secretaria de la Gobernación. Sila María Calderón. Era Sila María Calderón. Tremendo. Y Sila María Calderón había hecho su homework. Y averiguó con el 68 tú eras PNP. Me dijo en la segunda vez que nos reunimos, la primera vez nos reunimos porque ella me quería conocer, me dijo. La segunda vez me dijo, tan pronto yo abrí la puerta, me dijo, nosotros sabemos que tú eres independentista, pero la pregunta que te hacemos es, ¿tú puedes manejar el programa del Partido Popular en el área de administración de la justicia? En esa área.
Y yo que me había leído ese programa y el programa de los otros partidos, que eran bastante parecidos, yo le dije, no tengo ningún problema porque yo vengo a hacer gobierno. Yo no vengo a la política. O sea, por eso le digo que yo en ese momento empiezo a trabajar con las agencias que me asignaron y manejaba asuntos gubernamentales. Esa cosa, esa mezcla como uno ve hoy día, que a veces es difícil de separar, nosotros los ayudantes lo teníamos bien claro. Nosotros trabajábamos los asuntos gubernamentales con suma independencia. Y la realidad es que es algo que yo tengo que agradecer, que a mí nunca me exigieron que fuera a ningún meeting, ni fuera a ninguna asamblea del Partido Popular, nada. Vamos a una pausa. Cuando regresemos me provoca la siguiente pregunta. Y si no la quieres contestar, no la contestes. ¿Te autoidentificaste como independentista en ese momento o que te habían tildado de independentista? No es menos cierto que para esa época se carpeteaba todavía. Eso te tocó verlo, vivirlo, y ahí cómo se maneja eso desde el punto de vista práctico. Pero regresamos ya mismito. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Nos acompaña el juez Hiram Sánchez, que nos estaba diciendo que siendo un ternerito todavía, llega a Fortaleza como ayudante del gobierno. ¿Quién te recluta? Porque si Sila te quiso conocer, a alguien le empujaron así el nombramiento. Yo lo averigüé, sí. De hecho, fue la persona que me dijo, ve a Fortaleza que te quieren conocer. Fue Federico Hernández Denton, nada más y nada menos. En ese momento era juez asociado. Ajá. Pero a él yo lo conocía porque como yo dirigía la Junta Examinadora de Abogados y él era decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana, teníamos nuestros roces porque los decanos... Quiere que todo el mundo pase y ustedes cuelgan a todo el mundo. Y en los de la Interamericana y la Católica no pasaban más que los de la UPR, así que había cierto, ¿verdad?, discrepancia de criterios sobre la función del examen de reválida, etcétera. Y Hernández Denton había sido funcionario de gobierno, sí, dirigiendo el DACO. Había sido secretario del DACO. Si mal no recuerdo, se crea DACO y quien lo monta es él. Es él, eso es así. Aunque... pues hubo ¿verdad? Había esas diferencias cuando él era decano y yo era director de la Junta, pero la realidad era que teníamos muy buena relación. Yo lo respetaba mucho a él me respetaba mucho a mí, así que yo me imagino que como él era amigo de la señora Sila Calderón, bueno, y del gobernador, lo llamaron para decirle, mira, Tony García Padilla no puede seguir haciendo este trabajo porque él está en otra oficina. Claro, porque tú entonces... Yo sustituía a Tony García Padilla. Ok. Que fue decano y presidente de la universidad. Hermano de Alejandro García Padilla. Sí, correcto. Y entonces me dijo, te quieren conocer. Oye, para no ser popular está bien codeado. Yo tengo muy buenas relaciones con mucha gente, sí. Y entonces... voy, ahí es que ella me conoce. Yo a ella la conocía únicamente por el periódico. Ahí estaba Aníbal Acevedo Vilá. No, él llegó después. Después que yo me fui. Y mi socio Irving Facio. Irving Facio llegó, ya yo estaba allí, así que yo creo que coincidí con él como un año, algo así. Okay. Pues yo estuve a cargo de asuntos municipales. Y Aníbal a cargo de asuntos legislativos. Sí, yo estuve 3 años allí, pero Aníbal llegó después, porque Aníbal es mucho más joven que yo. Y entonces, allí entonces Espérate, para defender a Irving también. Sí, Irving también. y Yaucano. Y Yaucano, ¿verdad? Sí, Yaucano también. Y entonces... ¿de ahí pasas a la judicatura? Estando allí, pues, de ayudante del gobernador, ya era el año electoral, el 88, y un día yo le digo a Sila, que era mi supervisora inmediata, le digo, Sila, a mí me gustaría, no me gustaría estar aquí en las elecciones, ¿verdad?, en el periodo eleccionario, y por el contrario, me gustaría regresar a servicio público, pero en calidad de juez.
yo, la verdad es que uno, por más confianza que uno tenga con el gobernador en relación de trabajo, pero este tipo de cosas, yo seguía siendo bien tímido. Yo hablaba con el gobernador y esas cosas y teníamos conversaciones, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido decirle a él que yo quería ser juez. Así que yo utilicé a Sila De abogada. sí, para que le manifestara mi interés en una posición de juez. Y entonces lo único que, naturalmente, ¿verdad? Él no lo resintió, sino que, como le dijo a una periodista la vez cuando me nombró y lo cuestionaron porque al nombrarme a mí afectaba la independencia judicial, pues estaba en pleno apogeo, lo debe recordar, la tirantez aquella que se creó por la no renominación de Guillermo Albona como juez superior, porque se decía que había resuelto un caso, o algo tuvo que ver un caso o una situación con el secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, y entonces el gobernador Hernández Colón decidió no renominar a Guillermo Albona. Y entonces al nombrar, y se levantó un revuelo porque todo el mundo opinaba, política. La percepción es que era un buen juez, etcétera. Y entonces él dijo en esa ocasión, lo nombro con mucha renuencia, fue la palabra que él utilizó, Hernández Colón, en esa rueda de prensa que se formó frente a los pabellones, y entonces le dijo, pero al nombrarlo, y al nombrarlo pierdo uno de mis mejores ayudantes, pero esa es su vocación de servicio público, expresada desde antes de venir a trabajar aquí. Y entonces yo por eso es razón que lo estoy nombrando. Él dio la explicación de por qué me nombró a mí, y ese fue algo que yo siempre le agradecí y se lo dije un par de veces. Dejé pendiente algo al principio, el carpeteo. ¿Te tocó manejar ese tema? Sí, ese tema se manejó cuando yo era el asesor en seguridad pública, y yo te diría que es una de las cosas que yo me siento orgulloso de haber estado en ese momento en la administración, en donde ¿Por qué? Porque finalmente un gobernador decide que hay que finalizar con esa práctica nefasta. Bueno, dos cosas, finalizar con la práctica y revelar y admitir que existe. Eso es así. Y publicar entonces las carpetas o lo que fuese. Sí, y hacerlas accesibles, y las que no se reclamaron, pasarlas a un fondo especial que hay para eso, para investigaciones futuras, para historiadores, etcétera. Así que yo diría que la experiencia mía en Fortaleza fue bien significativa. Y de ahí entonces, en el año 88, ya con 10 años en el servicio público, es que yo paso a ser juez superior, donde estuve 4 años, antes de ir al Tribunal de Apelaciones. ¿Que estuviste cuántos años? Estuve casi 14 años en el Tribunal de Apelaciones, más 4 de juez superior, 18 años. Importante señalar, en este libro, que quiero hablar de él ahora un poquito, hay 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes. Es traer esa experiencia a que ustedes puedan leerla, ¿no? Sí. Háblame un poco de este proyecto. Bueno, mira, mi editor, que es el licenciado Alberto Medina Carrero, amigo mío de 50 años, estudió Derecho conmigo, siempre me dijo, mira, Irán, él era el editor además de la revista Ley Foro que publicó el Colegio de Abogados, y las revistas del Colegio de Abogados, él era el editor. Así que él pertenece al mundo de las palabras, de la palabra escrita, de las letras. Y él me dijo, oye, Irán, tú que escribes para Ley Foro y para revistas jurídicas, etc., ¿por qué no te sientas un día y escribes sobre los casos más interesantes o que más te impactaron que tuviste y hacemos un libro? Y yo, pues sí. ¿Verdad? Pues sí, fue que empezó a pasar el tiempo. Un sí de salir del paso. Sí, y entonces, pero cuando yo empiezo a escribir ya
como trabajo diario, porque hoy día mi trabajo es todos los días escribir. ¿Te sientes escritor? Me siento escritor. Y te sientas a escribir. Y me siento a escribir todos los días, de 9 de la mañana. Bueno, cuando me levanto a las 4 de la mañana empiezo a las 4, pero generalmente trato de empezar a las 9 de la mañana, después de desayunar y leer el periódico, y trabajo corrido como hasta las 1 o las 2, dependiendo de la hora que mi esposa me llame a almorzar con ella. Y eso es tiempo fijo. A veces escribo un poco más, pero generalmente mi cuota es de 9 a 1 o a 2 de la tarde. Todos los días, los 7 días de la semana. Los 7 de la semana. O sea, que Sí. tú me estás diciendo que esto de escribir no es que te llegó una inspiración del más allá y te provocó sentarte a hacer algo, sino que requiere disciplina, esfuerzo y trabajo. Me contestas después de la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y estamos hablando con Hiram Sánchez y te pedí que dejaras para después el derrumbarle esa teoría o esa creencia a mucha gente de que uno escribe con un flow, qué sé yo, inspiración divina o la musa, y sin restar que haya cosas que inspiran y que uno tiene que tener algún tipo de inspiración. También hay un elemento de esforzarse uno a trabajar, a sentarse, a parir, que significa que esto funcionó, esto no funcionó, esto lo boté. Háblame de ese proceso creativo. Sí, generalmente yo tengo una idea de qué es lo que quiero escribir o qué es lo que voy a escribir en ese momento. Como bien mencionaste al principio, yo comencé escribiendo de la Cuesta de los Judíos, porque ahí fue que yo nací, en la Cuesta de los Judíos en Yauco, en la Cuesta de los Judíos número 8, que por eso es que el libro se llama Cuesta de los Judíos número 8, que fue donde yo viví hasta los 11 años y medio o hasta mi graduación de 6º grado. Y entonces yo decidí escribir, luego de haber leído cuando era puertorriqueña de Esmeralda Santiago, que yo dije, adiós caras, pero si se puede escribir sobre cuando uno era nene y hacer un libro sobre esto. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Ese? Ese. Así que me ¿Ya senté estás a escribir. retirado o estás? No, ya estoy retirado. Ya estás retirado. Ya es que ya decidí que lo que me quiero dedicar en la vida ahora es pasar página con lo de la judicatura y dedicarme en la vida ahora nada más que escribir literatura. Y cuando te decía ahorita que yo dedicaba esa porción de tiempo del día a escribir, yo paso otra porción del tiempo del día a leer y otra porción para ver streaming. Y naturalmente para ver pues, streaming. Para ver el Netflix. Sí, está bien, pero háblame de eso, que sí. Juanca se sonrió. Sí, o sea que yo tengo mi vida normal y si hay que salir de paseo, pues salgo y si tengo que ir Pero el streaming que ves, ¿lo ves como escape de lo que estás haciendo o como complemento de lo que estás haciendo? Las dos cosas. El escritor Manuel Martínez Maldonado, yaucano, autor de varias novelas y de varios libros de poesía. Manuel un día, y crítico de cine del periódico El Mundo y otros periódicos, me dijo un día, Irán, los escritores tenemos que ver cine. Tenía más razón que el cara. Desde que yo escuché que él me dijo eso, yo he prestado más atención a las cosas que veo y yo digo, es verdad. Allí uno aprende, si uno se pone atención, allí uno aprende cómo es que los diálogos de los personajes fluyen. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Cómo tú pasas de una escena a la próxima? Y si tú estás, por ejemplo, como tengo yo libros que tú vas a hacer este flashback, pues el cine, el buen cine, te permite a ti ir conociendo, dándote cuenta de cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan. Porque a veces yo creo que a veces llego hasta a molestarla, a cansarla a mi esposa cuando le digo, pero ¿cómo es posible que ese guionista haya pensado
que debe escribir una cosa como esa en vez de haber escrito esto otro. O sea, tú le dañas la película a cualquiera. Sí, no veas películas, no, mío. Imagínate, tú no vas a ir para entretenerse, para enajenarse y ahí tú estás jorobando con que esto y que lo otro. Y entonces la otra razón por la que la veo es para despejarme. Pues porque uno está metido en la cosa, ¿verdad? De escritura, de lectura, la mente ocupada en eso. ¿Qué te gusta leer? Yo prefiero novelas principalmente y cuentos. Ficción. No. Pero es que tú escribes historia. Leo también no ficción. A mí me gustan, por ejemplo, los libros de autobiografías, de memoria, que son, ¿verdad? Yo creo que en esos libros, mira, no importa quién sea el que lo haya escrito. Yo creo que cuando una persona se siente a escribir sobre algo sobre su vida es porque pensó que lo tenía que contar, y yo creo que merece la pena prestarle atención a eso, a ver qué es lo que la persona nos quiere contar a nosotros y ver qué yo puedo sacar de esa experiencia de vida. Antonia, ya me dijiste ahorita que eran amigos. Antonia muere. Dicen que asesinada. A mí nunca me ha quedado claro. O sea, muere desde el balcón de su apartamento mientras está observando unas protestas estudiantiles que están discurriendo en Río Piedras. Un policía dispara, y cuando digo que no me queda claro es si le disparó a ella, pum, te quiero matar, y dispara de allá abajo, o si dispara, ¿verdad? Y el balazo la cogió. Y se convierte en una especie de símbolo de una generación. El Topo, pues la inmortaliza en una canción que se llama Antonia, sí, que es una especie de himno. Sí. Y entonces tú, recientemente, hace 2 años, 3 años. El 18 creo que fue. Justo antes de la pandemia. Sí. Sacaste un libro bastante voluminoso, biográfico, sí, de ella. ¿Por qué y qué descubriste en este proceso? ¿Por qué? Porque éramos amigos, nos habíamos hospedado en la misma casa cuando yo llegué a la Universidad de Yauco en el 68. Yo me hospedé del 68 al 69, era un hospedaje mixto. Las nenas dormían en la parte principal de la casa y nosotros los nenes vivíamos en los bajos. Pero desayunábamos, almorzábamos y comíamos en la misma mesa. Ahí era cuando nos juntábamos. Así estuve un año conviviendo, ¿verdad? ¿De dónde era Antonia? De Arecibo. De Arecibo. Y entonces ese día nos habíamos mudado, uno frente al otro, en la calle Borinqueña de Santa Rita, y cuando sucedió lo del motín dentro de la universidad, el 4 de marzo del 70, que sale por radio que la fuerza de choque ha entrado a la universidad, ahí mismo yo me he visto y arranco y salgo para afuera y digo, voy a averiguar. De presentado. Sí, porque es que en Yauco esas cosas no se daban. Tú sabes, entonces yo iba para allá. Y entonces, cuando salgo a la calle, veo que ella baja de su hospedaje, porque ella se hospedaba entonces en un hospedaje distinto al frente. Por frente. Frente a frente. Sí. O sea, que el tiro lo pudiste haber cogido tú. No, pero es que ella no murió en su hospedaje. Eso es lo que te iba a contar. Okay. Nos juntamos allí y salimos. Ella bajó a Lumín con 2 más compañeras. Y entonces caminamos juntos hasta la universidad, hasta el portón de entrada, que entonces era de Ciencias Naturales, que es la entrada más cercana al Burger King. Es el de Burger King, por sí, eso está cerrado hace tiempo, ese portón yo creo que no lo abren. Sí, pero en aquella época era un portón que se usaba y transitaban los carros. Mirando la torre de frente estaría a la derecha. Sí. Entonces nosotros llegamos a ese portón para ver, pero vimos la formación de la fuerza de choque frente a la torre, que venían caminando hacia la Ponce de León, hacia donde nosotros estábamos. O sea, donde ustedes estaban parqueados. Sí. Nosotros decidimos mantenernos allí a ver qué iba a hacer la fuerza de choque, si la fuerza de choque se iba a mantener al otro lado de la verja, dentro de la universidad, dentro del recinto, o si iban a salir para la calle donde nosotros estábamos. Porque si iban a salir para la calle no era un buen lugar para uno estar. Correcto. Así nos quedamos allí y cuando ellos venían caminando, escuchamos lo que todos consideramos que era un disparo. Y entonces salimos a correr. Yo corrí en dirección del Burger King, doblé a la izquierda por donde está la Fundación Sila Calderón. De hecho, me detuve allí. ¿Caminó a tu casa?
Camino a tu apartamento, que te dijiste que era a mi hospedaje. a Sí. tu hospedaje, que dijiste que era en la Borinqueña, que en más la para abajo. Borinqueña. Pues yo iba atravesando por la González, en ese solar vacío que hoy día está construido a lo de la fundación. Ahí me detengo a coger el aire y a ver cómo está el resto de las muchachas y los muchachos que andábamos juntos. Pero los únicos que veo al lado mío son los muchachos. Las muchachas no habían corrido junto a nosotros. Después me di cuenta es que ellas sí corrieron, pero corrieron por la Ponce de León. La Ponce de León. Cuando van llegando al hospedaje ¿Tú regresaste o seguiste para la Borinqueña? Yo seguí para Borinqueña. Cuando ellas llegaron, por lo que sé después, frente al 1012 de la Ponce de León, que es donde hoy día está la librería Norberto González. Ajá. Eso era un hospedaje en el segundo piso, hoy día es un almacén de libros. Y entonces ella sube allí, invitada por los muchachos, y allí está 2 horas hasta las 8:30 de la noche, que viene marchando un pelotón de la Fuerza de Choque. O sea, que aquella Fuerza de Choque que tú viste no se metió en Río Piedra. No, eso se quedaron allá. Se quedaron allí, y entonces vino un pelotón nuevo, que de acuerdo a la versión que da en sus memorias el amolado, que yo la reproduzco en el libro, él dice que ese pelotón era los que, aun cuando medían 6'2", eran flacos. Él dice como una vara de tumbar aguacate, y como él era flaco, estaba en ese pelotón. Así que él dice en sus memorias que él estaba allí y que la policía eran los únicos que estaban allí. Eso es bien importante para mí. Y eran miembros de la Fuerza de Choque, no eran policías ordinarios de cuartel. Cuando te refieres al amolado, ¿te refieres a? Edwin Rivera Sierra, exalcalde de Cataño, que él era miembro de la Fuerza de Choque, y allí es que él se incapacita por una pedra que cogió en un ojo, dice él, por una pedra que cogió en un ojo, se fue al fondo y jamás volvió a la policía. Así que los testigos a la vuelta redonda de distintos estudiantes que observaron y que prestaron declaración dijeron que el policía desenfundó el arma de fuego luego de que les hubieran gritado desde el balcón que no les, abusadores, asesinos, porque le estaban apaleando a alguien que se había encajado el zapato en la rejilla de la alcantarilla. Y entonces ese individuo sacó el revólver, le apuntó al balcón, no le apuntó a ella, apuntó al balcón, pero el balcón tenía como 15 o 20 estudiantes. ¿A alguien iba a coger? A alguien iba a coger. Cogió a Celestino Santiago Díaz, que era un veterano de Vietnam, que ni siquiera era independentista, que estaba asomado en la primera fila del balcón, le pasó la bala por el cuello de un lado a otro, y esa misma bala le entró por la sien izquierda a Antonia Martínez Lagares, y ella murió al rato en el hospital Auxilio Mutuo. ¿Nunca se procesó a ese policía? Se procesó a uno que la prueba de balística decía que era la bala que de su revólver había sido la bala que la había matado, pero se probó en la vista preliminar, tanto en la inicial como en alzada, que la bala quedó fragmentada en 8 pedazos, y que con tanta fragmentación no había forma de hacer una identificación positiva, que lo más que podía aspirarse hubiera sido a un falso positivo, que fue lo que el perito de la defensa, que había sido el perito de la policía y ya estaba retirado, fue a declarar que eso era un falso positivo. Algunas estrellas coincidían, pero no las demás. Ese policía lo procesaron, yo lo entrevisté para el libro. Ah, ¿habló contigo? Sí, yo fui a su casa, muy buena persona, se retiró de la policía como teniente, y de hecho... ¿Y qué dice él de ese día? Él me dio el nombre de quién era el que había hecho el disparo, y me dio el nombre de un oficial de la policía. Lo que pasa es que yo no tengo la prueba y nunca no lo pude decir en el libro, porque yo le hice la pregunta, yo le digo, teniente, pero es que en la policía, si están ustedes solos nada más allí, alguien de los policías tuvo que haber visto quién hizo ese disparo. ¿Y quién se rumoró en la policía quién había sido? Me dijo que sí. ¿Y se decía el nombre? Sí, se decía. ¿Y usted me puede decir el nombre? Sí, se lo puedo decir. ¿Y cuál fue ese nombre? Pues me lo dijo. Pero yo no puedo, sin prueba, ¿sabes? Que mi formación de abogado y de juez, pues yo dije, yo no me voy a meter porque yo no sé si esa persona está viva o no, y no me voy a correr ningún riesgo. Y también, pues, si no hay prueba, no hay prueba. Sí. Vamos. No, y eso es lo que se decía entre la policía. Volviendo aquí, decides escribir entonces un libro de tus
de mis casos. Yo escogí 6 casos criminales de los más importantes que yo tuve, como por ejemplo el robo del bebé de Plaza Carolina, a base de una señora que se inventó un concurso de Pampers y engaño. El bombazo de Mayagüez, que fueron los 2 mafiosos cubanos que mandaron a ponerle una bomba acá al ex yerno que les había robado 1 kilo de cocaína. Y en el acto de armar la bomba, uno de los sicarios le explotó en la falda y lo mató, y al otro que sobrevivió lo acusaron de asesinato, más a los 2 mafiosos que los trajeron de Miami y los juzgaron acá. Y el otro más famoso que hemos visto, la masacre de Trujillo Alto, que es los 2 niños que aparecen en la nevera apuñalados y la mamá en la bañera. Existen otros casos adicionales, pero yo te diría que esos son los más importantes. ¿Dónde consigo el libro? El libro está en el Laberinto del Viejo San Juan, en Casa Norberto, en Librería Norberto González, en el Candil en Ponce y en libros787.com, aparte de Amazon. Pues se nos acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado aquí. Este es uno de 11, casi 12. Sí, este es el último de los 11 publicados. Correcto, porque hay uno ahí que me hablaste. Y interesante y valiosa la información que me diste de las carpetas y de Antonia. Falta más, pero se nos acaba el tiempo. Bueno, gracias por la invitación, Luis. Y esto yo creo que tremendo regalo ahora en Navidades. Ya yo me lo estoy leyendo y está, como siempre, muy bien escrito y muy entretenido. Es un género que nosotros no cultivamos aquí, que es el thriller, ¿no? El misterio policíaco, que es lo que viene a hacer esto. Pues gracias, Irán. Gracias a ti. Y gracias a Coca-Cola y a Claro de Puerto Rico.